Bueno, este es el vídeo de la semana 4. En esta semana la guía nos presenta un tema muy importante, a mi juicio, para el tema de la evangelización, en la que trata de explicar la diferencia entre una pastoración de conservación y una pastoración de la misión o de la evangelización. ¿Qué diferencia ambas? Bueno, es bastante sencillo por su propia designación. La pastoración de la conservación o de conservación eh, se centra básicamente en eh, eh, fundamentar, alimentar la vida congregacional de una iglesia, mientras que la pastoración de la misión o de misión está más centrada en que nuevas personas conozcan el Evangelio y se incorporen a la congregación. Aquí la guía nos dice que las congregaciones locales se enfrentan a una lucha permanente para mantener el equilibrio entre la demanda de conservar su vida comunitaria y la necesidad de involucrarse en la misión más allá de su comunidad. Y esto, si ya estamos trabajando en la pastoración o en alguna responsabilidad ministerial, veremos las dificultades y las tensiones que la vida de la comunidad lleva a este tema. Dice también que cuanto más antigua sea la iglesia, más probable es que esté dedicando una parte importante de su tiempo, de sus finanzas y de su personal a la conservación. Y esto también es lógico. Si tenemos una iglesia cuyo, por ejemplo, edificio requiere mucho mantenimiento o que incluso tiene problemas para mantenerlo, pues eso consumirá mucho tiempo, preocupación y también mucho dinero, por ejemplo. Pero lo que sí me gustaría, la unidad lo explica todo bastante bien. Bueno, nos lleva a hacer pensar cuáles son los indicadores de una mentalidad de conservación. Ahí diría, pues, por ejemplo, las finanzas, cuánto dinero se dedica al presupuesto de la iglesia o para proyectos fuera de la iglesia. Bueno, hay aquí una serie de indicadores que lo explica bien la guía. Yo ahí en ese sentido no voy a pararme demasiado. Eh, lo que sí me gustaría que reflexionáramos es que eh, mm, a mi juicio no es tan sencillo establecer una, una separación tajante entre lo que es la conservación y lo que es eh, la evangelización. Eh, Ambas están unidas. Eh, a veces una iglesia no tiene tanto problema para, digamos, atraer personas a su vida congregacional como mantenerlas en el tiempo, ¿no? Este es un tema que también veremos más adelante, que está muy relacionado con las condiciones socioestructurales y culturales en las que vivimos, ¿no? Vivir en una sociedad plural, en una sociedad secular, en una privatización de la fe, en un individualismo de la fe, nos lleva muchas veces a dinámicas en las que cuesta mucho trabajo, no tanto a veces acercar la gente a la iglesia, sino mantener la gente en la iglesia. Por lo tanto, evidentemente una pastoración que se centre solo en la conservación y que no piense en absoluto en la misión, pues a la larga va a tener un problema. También después, más adelante, en unidades más posteriores, veremos eh, formas de crecimiento de la iglesia, ¿no? Pero, por ejemplo, dice la guía que
eh, indicadores de que la Iglesia está centrando excesivamente en la conservación o que ha abandonado, digamos, una perspectiva de misión, son años de estancamiento y de declive, intereses creados, es decir, actividades que principalmente están dirigidas hacia el interior de la Iglesia, temor al cambio. Esto es muy típico, un patrón muy recurrente cuando nos encontramos en iglesias antiguas, con una membresía de una cierta edad. Nos lleva a que cambiar las cosas sea muy complicado, que hay una resistencia al cambio muy importante. Esto se puede explicar también sociológicamente, porque los seres humanos ordenamos nuestra vida, como decíamos las semanas anteriores, y en esa ordenación de la vida creamos rutinas, es decir, más breve hablaba de rutinización de la experiencia. Romper con esas rutinas, porque la rutina supone una ordenación de la realidad, y abandonar rutina supone un elemento de desorden en la vida de las personas, o por lo menos ese miedo a ese caos, a ese desorden, lleva a aferrarnos a las rutinas, y cuando se proponen cambios es a veces muy complicado vencer la resistencia al cambio. Hay que perseverar mucho en el cambio para no volver al punto de partida. También la incredulidad, la desilusión enraizadas lleva a que falte una perspectiva de fe, de esperanza, que nos motive a ejercer la misión que se nos ha encomendado. Pero como digo, la línea entre conservación y misión a veces no es tan sencilla, ¿no? Y yo lo que os animo es a reflexionar y a que pensemos bien, a partir de lo que vemos aquí en la guía, en este tema, ¿no? Cuánto de lo que hacemos en la Iglesia está encaminado a la conservación y cuánto de lo que hacemos está encaminado a la misión. A veces también tenemos una serie de ideas, ¿no? Bueno, como veíamos en la primera unidad, evangelización es solo una actividad concreta. La evangelización es solo una perspectiva concreta. Por ejemplo, salir a la calle y hacer una actividad de la calle. Todo lo que no sea eso, hay cristianos que piensan que no se está ejerciendo la misión como tal. Entonces, sin embargo, hay muchas otras cuestiones que se pueden hacer en la misión, y a veces nos involucramos en grandes proyectos de evangelización que tienen que ver con proyectos en la calle, que tienen que ver con proyectos sociales, que se movilizan mucho tiempo, recursos, personas, pero cuando hacemos una evaluación vemos que el resultado ha sido nulo. Entonces, esto lo dice también la guía, hay que plantearse de forma periódica si lo que estamos haciendo está funcionando o no y qué resultados tiene. Y a veces también la misión se hace con una mentalidad de conservación. ¿Y qué me refiero con esto? Porque a veces todos estos grandes proyectos evangelísticos que se hacen no están destinados tanto al objetivo aparente, que sería alcanzar, como se suele decir, o poder llegar a personas para que conozcan el Evangelio y se incorporen a la Iglesia. Ese es el objetivo aparente, pero pasan proyectos y estos objetivos no se cumplen, y sin embargo los proyectos se siguen haciendo. ¿Por qué? Porque en realidad a veces esos proyectos van encaminados hacia el interior de la Iglesia más que hacia el exterior, aunque se hagan fuera de la Iglesia. ¿Por qué? Porque son proyectos que se hacen para tranquilizar la conciencia de los clientes. Muchas veces se tiene una mala conciencia porque la Iglesia no crece, porque hay estancamiento, porque no se hace una evangelización determinada. ¿Y cómo salvamos esa angustia personal, existencial y de fe que a veces tienen los clientes involucrándose en un proyecto de evangelización? Termina el proyecto, se ha movilizado, se ha hecho un trabajo muy grande, y cuando se termina, bueno, ya estamos tranquilos, ya hemos cumplido con la tarea que nos correspondía.
Y en realidad ese supuesto proyecto de evangelización en realidad tiene más que ver con la pastoración de conservación, tanto en cuanto lo que produce es tranquilidad y sosiego y buena conciencia respecto a los propios clientes, y muchas veces no se evalúa o no se tiene en cuenta el resultado a largo plazo. Entonces, quiero dejar estas reflexiones, que no son sistemáticas, pero reflexiones de lo que significa una pastoración de conservación o una pastoración de misión, teniendo en cuenta que debe haber un equilibrio entre una y otra, que, como decíamos en la primera unidad, tiene que haber una pluralidad de perspectivas y también, como decíamos la semana pasada, no hay una única núcleo experiencial o de contenido que sea el que siempre tenemos que manejar en todos los contextos. Y por otro lado, no absolutizar ningún método, ni ninguna actividad, ningún proyecto como el único, como lo único aceptable. Pero sí sería conveniente que haya un trabajo autoconsciente por parte de la Iglesia, por parte del pastor, bueno, pues dependiendo de la forma de organización de la Iglesia, pues el consejo, cómo funcione la Iglesia, de aquellos proyectos que se llevan a cabo, del tipo que sean, para ejercer la misión de una forma efectiva, hay que evaluarlos y hay que ver si aquello que se está haciendo está funcionando o no, y que consideramos que funcione o no, porque esto también sería todo un tema muy importante. Bueno, os dejo con esas reflexiones, sobre todo eso, en no separar en exceso, sino ver en continuidad la conservación con la misión y la misión con la conservación. Por otro lado, respecto a lo que es el capítulo de esta semana del dosel sagrado, tenemos esta semana el capítulo 6, se titula Secularización y el problema de la plausibilidad. Bueno, esto tengo aquí muchísimas cosas que explicar, así que me temo que vamos a hacer un vídeo un poco largo. Aquí hay varios conceptos muy importantes que tenemos que tener claro, para que vamos a encontrar constantemente en la obra de Berger. Uno de ellos es, como se titula aquí, el problema de la plausibilidad. Hay un concepto muy importante en Berger que es la estructura de plausibilidad, que es lo que voy a intentar explicar a continuación. Decíamos la semana pasada que toda sociedad produce un orden y sentido. Un orden y sentido que para que tenga plausibilidad, es decir, para que sea creíble, es necesario que tenga una estructura de plausibilidad. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es una estructura de plausibilidad? Pues una base social suficiente para mantener un determinado orden de realidad, para mantener un determinado sentido de la realidad. Es decir, explicado de otra manera, lo que creemos o lo que pensamos o los patrones de comportamiento que tenemos no son algo que producimos nosotros solo como individuos, en el sentido de, bueno, yo pienso X, cualquier cosa, porque a mí se me ocurrió un día y yo, frente a todo el mundo, tengo esta idea. No, la idea no es esta. Cualquier cosa que creemos o cualquier patrón de comportamiento que tenemos tiene visos de plausibilidad, de veracidad, de credibilidad, en la medida en que hay una base social, un grupo de personas suficientemente grande para mantener esa credibilidad. Es decir, que la verdad no estaría tanto intrínsecamente en aquello que creemos o en aquello de la manera en que nos comportamos, sino externamente en la grado de apoyo que la propia sociedad da a esos patrones de comportamiento y de pensamiento. A eso se le llama estructura de plausibilidad. Otro aspecto muy importante es
que aquí en el dosel sagrado, y hasta que llegue los años 90, estamos en el año 1967, como ya dije, cuando se publica el dosel sagrado. Pues hasta a los años 90, Berger va a mantener la tesis que aparece aquí en este libro y aquí al comienzo de este capítulo, que es que la secularización socioestructural produce pluralismo. Es decir, explicado de otra manera, que, como decíamos la semana pasada, si cada vez más hay más personas que viven como si Dios no existiera, lo que ocurre es que la sociedad se pluraliza. ¿Y por qué ocurre esto? Porque si cada vez hay más personas que viven como si Dios no existiera, el orden de realidad que marcaba el conjunto de la sociedad en las sociedades premodernas cristianas, europeas por ejemplo, suponía que si hay ese orden de realidad que está determinado desde la fe y las instituciones cristianas, si cada vez hay más personas que se secularizan y que viven como si Dios no existiera, y piensan y creen como si Dios no existiera, por lo tanto, ese orden de realidad se empieza a perder plausibilidad. ¿Por qué? Porque la estructura social que lo sostiene va encogiéndose, y en la medida que esa estructura social va haciéndose más pequeña, ese orden de realidad, esa definición de la realidad, también va perdiendo plausibilidad, veracidad, credibilidad, y por lo tanto empieza a resquebrajarse. Hasta el punto puede ocurrir en que si esa estructura de plausibilidad desapareciera por completo, fuera muy muy pequeña, ese orden de realidad como un todo para toda la sociedad colapsa. Esta idea de que la secularización produce el pluralismo es una idea que va a mantener Berger hasta los años 90 y que después va a cambiar. Ya lo veremos en su momento. Pero esta es la tesis que él mantiene, y esto es muy importante tener esto así muy claro. Otro concepto muy importante a tener en cuenta es lo que vemos en la página 166, que es el concepto de institución. Voy a la página 166. Aquí. Ese es un concepto sociológico muy muy importante en Berger y también muchos otros autores, y Berger lo define de esta manera. En la página 166, la institución son aquellos organismos reguladores del pensamiento y de la acción. Organismos reguladores del pensamiento y de la acción. ¿Esto qué significa? Bueno, el concepto de institución, como digo, es muy importante en la sociología, lleva aquí a ser asimilado a un organismo, es decir, una metáfora biológica. En realidad, una institución es un conjunto de relaciones humanas, un conjunto de relaciones sociales, a un conjunto de relaciones sociales que es capaz de imponer de imponer o de determinar o de condicionar a los individuos patrones de comportamiento y de pensamiento, se le llama institución. Por ejemplo, la familia es una institución. ¿Por qué? Porque la familia es un conjunto de relaciones sociales en los que sobre el individuo se imponen una serie de patrones de comportamiento y de pensamiento. Esos patrones de comportamiento y de pensamiento se imponen en forma de lo que se llama roles, es decir, pues el papel de lo que significa en una determinada sociedad ser hombre, o ser mujer, o ser padre, o ser madre, o ser hijo, o ser hija, lo que fuere. Entonces, la institución de la familia es capaz de imponer estos roles sobre los individuos. Los individuos que asumen esos roles como propios, los incorporan a su identidad. Por lo tanto, igual que el conocimiento
o que lo que creemos en los comportamientos no son exclusivamente privados, individuales, sino sociales, las identidades tampoco son exclusivamente individuales, sino que son sociales. Es ese proceso por el que asumimos los roles que imponen las instituciones sobre los individuos. ¿Y cómo se produce eso? A través de la socialización, que es ese proceso por el que toda sociedad imprime ofrece esos roles y esas identidades a los individuos. Hay una socialización primaria en la que desde que nacemos somos enculturados y socializados en una serie de patrones de comportamiento y de pensamiento y que conforme va creciendo ese proceso de socialización vamos asumiendo como propios. Ese proceso nunca es completo, nunca es una simetría perfecta entre lo que la sociedad quiere proponer o imponer y lo que las personas individuales asumen. También hay socializaciones secundarias, que son aquellas socializaciones posteriores a la vida, sea pues que formamos parte por ejemplo, de una iglesia cuando antes no éramos, pues estamos haciendo una socialización secundaria o en un trabajo y nos incorporamos al mundo laboral o al mundo de la política o cualquier otra cuestión. Cada institución social pues imprime pues una serie de patrones. Todos esos son conceptos muy importantes. Institución, rol e identidad es muy importante en la sociología de Berger y en la sociología en general. Esto era a nivel de aclaración de conceptos, ¿verdad? Por lo tanto, si retomamos el punto de partida, que es que la secularización produce pluralismo, la secularización produce la sociedad plural, esto tiene una serie de consecuencias. Pero en este capítulo también habla Berger de otras causas. La semana pasada hablamos de las causas de la secularización que están insertas en la propia tradición cristiana. Y aquí tenemos causas que son, digamos, estructurales. Y aquí sigue mucho, también lo comentamos ya, lo apuntamos la semana pasada, a Max Weber, que define como causas de la secularización. Berger no habla de secularización, Berger está escribiendo a principios del siglo XX. No habla de secularización, habla de desencantamiento del mundo, ¿vale? Para que lo sepáis. Weber establece la causa que son el capitalismo, la industrialización y la burocratización como causas estructurales, socioestructurales de la secularización. En la tesis de Weber y de la que después va a seguir Berger, básicamente, no tengo mucho tiempo ya, pero básicamente es que en Occidente se ha desarrollado desde la modernidad una manera específica de abordar la realidad, que es el uso de la razón que llamamos instrumental, o la razón técnica, que llaman otros autores. Es decir, que hay un proceso de racionalización acerca de la realidad, de la aproximación a la realidad. No quiere decir esto que las sociedades premodernas u otras sociedades no sean racionales, sino el proceso de racionalización implica el que esa razón instrumental que trata la realidad de una forma muy concreta, aísla los problemas, evalúa causas, intenta dar soluciones pragmáticas a problemas concretos, así dicho de una forma muy, muy simple, que es el tipo de racionalidad que está detrás de la ciencia, de la tecnología, pero también del capitalismo, de la burocracia o de la industrialización, es característica de la sociedad occidental. Y por eso Weber estudió las religiones, las grandes religiones, para ver el tipo de racionalización que había en la Europa
occidental respecto a la sociedad occidental respecto a otras sociedades. Y la tesis de Weber es que ese proceso de racionalización produce una diferenciación en la realidad, fragmentamos la realidad social, pero también a nivel de conciencia, de forma manera que podamos estudiar la realidad y abordar la realidad en partículas cada vez más pequeñas para estudiarla, comprenderla y dar soluciones a problemas concretos. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el mundo académico, con una especialización cada vez más creciente, con un corpus de conocimiento cada vez más grande y que eso limita nuestro objeto de estudio cada vez a algo más concreto. Pues eso es lo que son las causas estructurales que, bueno, este proceso de racionalización se manifiesta en el capitalismo, en la burocracia y en la industrialización, como digo, y va a llevar a que para precisamente vivamos en ese tipo de sociedad conlleva que la secularización aumenta. O sea, que la secularización, como cualquier otro proceso social, no es algo mágico, no es algo que ocurre porque sí, por una evolución inherente o porque no se sabe cómo ni por qué las cosas ocurren, sino porque hay unos procesos, y estos procesos son los que estudia la sociología. Y la secularización se basaría en estos procesos. Evidentemente, estos son temas muy complejos que yo simplemente apunto aquí de una forma sencilla. Evidentemente, Weber estaba escribiendo ya finales del 19, principios del 20, Berger está escribiendo en el año 67. Estas tesis se han ido modificando porque la sociedad ha ido cambiando también. Ya no se habla de una sociedad industrial ni de la industrialización, ahora se habla de una sociedad postindustrial o una sociedad, lo habré escuchado muchas veces, de consumo y de la información, o de la información y del conocimiento, y la sociedad posmoderna, tardomoderna, hipermoderna, la sociedad del riesgo, la sociedad de consumo. Bueno, hay muchas formas de abordar la sociedad en la que vivimos. Todavía no tenemos perspectiva histórica suficiente para saber exactamente dónde estamos, pero bueno, son categorías analíticas que nos sirven. Con esto quiere decir que lo que leemos aquí en Berger por supuesto, tiene un valor muy importante como categorías analíticas, pero que también seamos conscientes de que muchos de estos elementos los niveles de discurso han ido cambiando conforme la sociedad va cambiando. Ahora hablamos de una sociedad, como digo, postindustrial o sobre todo de información y del conocimiento. Pero la idea es la misma, es decir, todos estos cambios estructurales y sociales producen unos fenómenos, unos procesos, y la secularización está en relación a estos procesos, ¿vale? La medida que se produce la secularización, la sociedad se pluraliza, porque es el dosel, el título del libro, el dosel sagrado, hace referencia precisamente a que ese orden de sentido que crea toda sociedad, en la sociedad premoderna, era religioso, es decir, y ese orden de sentido se fundamentaba en un orden de sentido trascendente, que esto es lo que hace la religión, crear ese orden de sentido sagrado. Pues en la medida en que avanza la secularización, ese orden de sentido sagrado se va perdiendo o se va resquebrajando, tanto en cuanto su estructura de plausibilidad también se va perdiendo. Y por lo tanto la sociedad se hace plural. Esta es la situación. Eso lleva a dos efectos, y con esto vamos a terminar, a dos efectos fundamentales. Por un lado, el que la sociedad se pluraliza, se convierte, ya lo mencionamos también la semana pasada, en un mercado, se produce, el espacio social se convierte en un mercado competitivo y por lo tanto hay diferentes definiciones de la realidad que coexisten en ese espacio social y que compiten entre sí. Esto, como podemos entender y lo explica muy bien Berger, afecta a la propia, en nuestro caso afecta a la propia ejercicio de la evangelización y a la propia lugar que la Iglesia ocupa en la sociedad. Sobre estos temas hablaremos también más adelante. Y por otro lado también ocurre una cosa muy importante,
Y es que la secularización, ya dijimos la semana pasada, no la debemos entender como un proceso unilineal desde la creencia hasta la increencia, como un proceso unilineal y que irreversible. No, ya no entendemos la secularización así. La secularización es un proceso, como estamos viendo, multicausal. Estamos hablando de un montón de causas desde la semana pasada a esta, pero también que tiene distintas manifestaciones. Y una de las manifestaciones de las que habla, va a hablar también en este capítulo Berges, de que aun cuando la fe religiosa no se pierda, aun cuando la iglesia no desaparezca, afecta la secularización a la forma de ser iglesia y a la manera de entender la fe religiosa. Esto es algo que vamos a estudiar muy profundamente a lo largo de la asignatura, porque me parece un tema básico y fundamental. Es decir, cómo afecta la secularización a la fe religiosa, o dicho de otra manera, todas las personas que tenemos una fe religiosa en una sociedad secular, vamos a vivir esa fe de una manera secular. Parece una contradicción en términos, pero no lo es. Y, por ejemplo, ¿qué significa esto? Significa, por ejemplo, que todas las personas que tenemos una fe religiosa dentro de una sociedad secular se nos presiona por causas estructurales y por procesos sociales para que vivamos esa fe de una forma privada e individual, que para nosotros es la forma más normal del mundo de vivir la fe, pero que históricamente no es así. Y por lo tanto, la secularización lleva más, no tanto a la pérdida de la fe, que en muchos casos, en muchas personas individualmente sí, pero a otras, a las que mantienen la fe, modifica su manera de entender o de experimentar o de vivir la fe porque la individualiza y la privatiza. Eso es, lo vamos a dejar aquí, pero es un tema muy importante. Y esto lo vamos a ver en semanas posteriores de una forma mucho más específica. Entender esto nos va a hacer ver tanto la tarea de la misión como comprender nuestro ser iglesia y nuestro ser cristiano de una forma especial, o por lo menos nos va a aportar una serie de categorías analíticas para que seamos críticos sobre la vivencia de la fe que estamos viviendo o estamos teniendo, estamos experimentando en las propias iglesias, y si no estamos convirtiéndonos en portadores secundarios de la secularización porque hemos cedido a pautas secularizadoras de la propia fe. Lo dejo aquí como desafío y como reflexión. Dudas al foro. Y os dejo esta semana para que leáis mucho, meditéis mucho en todo lo que tanto la guía como el propio texto de Berger nos está proponiendo. Creo que hay muchas cosas que reflexionar a partir de aquí. Cosas que surjan, podéis comentarlas en el foro, pero creo que son temas muy relevantes y muy importantes, y que tenemos que poco a poco ir pensándolos y reflexionando sobre ellos. Bueno, pues os dejo sin más.